Bienvenidos, microclase módulo de cálculo. El tema que vamos a tratar hoy se llama función a trozos. El ejercicio que observan es representativo de este tipo de caso, porque la función no se comporta en un solo sentido siempre. Nos está planteando, tiene dos estilos de comportamiento. Como ustedes pueden observar, la función se comporta igual a x al cuadrado si x toma valores menores que 2. Pero no siempre tiene este comportamiento. Observe que cuando x es mayor que 2, su comportamiento es 4. La idea es graficar este tipo de funciones y tener una idea cómo elaborar este tipo de ejercicios. Bueno. Para esto nos vamos a apoyar en una tabla de datos en la cual vamos a mirar el primer comportamiento, es decir, cuando la función se comporta como x cuadrado. Vamos a construir primero esa parte de la gráfica. Nos apoyamos en la tabla de datos x y y. Vamos a dar algunos valores recomendados, positivo, negativo y el 0. Vamos a arrancar con el 1 cuando x vale 1 en la función, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta algo muy importante. Los valores que debemos tomar para esa función x cuadrado deben ser menores que 2, porque así aparece la restricción. No podemos darle inclusive ni siquiera el 2, porque no dice menor igual, sino el 2. Menores que 2. Entonces, ¿el x está 1? Sí, está dentro de la restricción, es válida porque dice x menores que 2. 1 sería menor que 2. Entonces, reemplazamos en la función. Simplemente daríamos para f 1. Si x vale 1, sería 1 al cuadrado. ¿Cierto? Al evaluarla, daría 1. Entonces, la función, cuando x vale 1, y valdría también 1 en este caso. ¿Cierto? En x2. Vamos a darle otro valor, acerquémonos al 0 a ver. Sabemos que ella se comporta como una parábola, pero vamos a construirla. Si x vale 0, reemplazaríamos entonces el valor de x2, por 0. Entonces, f de 0, construimos la función f de 0 igual 0 al cuadrado. Por lo tanto, cuando x vale 0, y también vale 0. Un punto negativo también tomemos, un menos 1, por ejemplo, podemos evaluar cuando x vale menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría en la función f de x al comportarse como, si se comporta como x, también es un punto válido, ¿no? Observemos que estamos respetando la restricción x menor que 2. Si x vale menos 1, miremos qué valor tiene la función. Entonces, reemplazando, ¿sí? De menos 1 al cuadrado, función es x al cuadrado, me daría menos 1 por menos 1, 1 positivo, ¿cierto? Al evaluar el cuadrado. Entonces, la colocamos en la tabla de datos. Aquí hay que tener en cuenta algo, es importante mirar, como no podemos darle el valor de 2 porque no dice la restricción x menor o igual que 2, ¿cierto? Pero sí debemos darle un valor muy cercano al 2 para ver cómo termina. Entonces, vamos a tomar un valor, por ejemplo, de 1.99, ¿cierto? Es muy cercano casi el 2, digamos. Entonces vamos a reemplazarlo en la función x cuadrado. Entonces la función, cuando x vale 1.99, ¿cuánto nos da? Ustedes pueden utilizar sus calculadoras, ¿sí? Evaluar su función en 1.99, ¿cierto? ¿Cuánto les da? Yo tengo ya el dato, ya lo hice anteriormente. Me da 3,96, ¿cierto? 3,96. Bien, entonces ya pudimos construir nuestra tabla de datos con la primera aspecto de la función, el primer comportamiento. Es como decir una función que tiene dos comportamientos, una función bipolar, digamos, se comporta de una forma en un sentido y en otro en otro. Entonces ya hallamos cuando es x al cuadrado. Vamos a graficarla entonces, es importante, entonces ya pasa esto a ti. Entonces cuando x vale 1, observemos la tabla, y vale 1, mire el puntico donde lo estoy graficando. Cada cuadrito que usted observa
es una unidad. Entonces, 1, 1, ya grafiqué el primer punto. Cuando x vale 0, y vale 0, el segundo puntico es en el origen, ¿cierto? Es en el origen, ya grafiqué el segundo punto. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Observen que ya se está comportando como lo que se presupone que sea, que es una parábola, ¿cierto? Cuando x vale 1, es una parábola, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a acercar por el lado de la restricción, cuando x vale 2. Entonces resulta que cuando está en 1.99, muy cercano a 2, va a llegar casi a 3.96. 1, 2, 3, 4, un poquito antes. Va a llegar un poquito antes hasta 3.96. No va a llegar al 2, no va a llegar ¿al qué? Al 2. Se va a acercar un poquito. Entonces es una parábola. Observe la gráfica, ¿sí? Una parábola, pero no puede usted tomar el punto 2, por lo tanto usted la marca como un ovalito. Quiere decir que la función ahí tiene una discontinuidad, ¿cierto? Entonces es una parábola, pero como tiene la restricción, va a llegar hasta muy cercano al 2, pero nunca al 2, ¿cierto? Por la derecha. O sea, a x nunca va a llegar al 2. Ya tenemos la gráfica por ese lado. Entonces ahora nos toca construir el otro comportamiento que tiene la función cuando vale 4. Entonces borramos acá y vamos ahora a elaborar la otra gráfica, pues que es muy sencilla porque es constante el comportamiento de esa función. Es constante. Dice que se comporta cuando los valores son mayores que 2, se comporta como 4 la función, ¿cierto? Observe. Dice f de x es igual a 4 para todos los valores si x es mayor que 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No necesitamos reemplazarla porque independientemente de los valores que tomen, solamente tenemos que dar valores mayores que 2. Cuando sean valores mayores que 2, la función simplemente va a llegar, siempre va a mantenerse en 4. Siempre en esa situación. Entonces, hemos visto cómo se elabora una gráfica de función a trozo. Hemos dado unos ingredientes para que ustedes puedan desarrollar unos problemas o ejercicios de talleres respecto a este tema, la función a trozo. Entonces, dése cuenta, una función que no tiene un comportamiento, digamos, siempre lo mismo, ¿no? Se comporta en ciertos tramos de una forma, se comporta en ciertos tramos de otra forma. Por lo tanto, hemos dado solución a ese problema, a ese ejercicio. Ese óvalo vacío significa que la función no toma ese punto, o sea, es una función discontinua. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad.